Hoy vamos a ver sobre el nacimiento del Señor Jesús, la primera Navidad. Y vamos a ver que hay muchos preconceptos que tenemos sobre la Navidad. No son bíblicos, no son escriturales. Estamos hablando del acontecimiento más extraordinario de la historia. Y este acontecimiento, este suceso, este hecho trascendental, sucedió en el anonimato más grande. No hubo pompas, ni ángeles, nada espectacular. El Señor, Dios eterno, vino al mundo como hombre y prácticamente nadie se enteró. Estamos hablando de un milagro absolutamente extraordinario, el más grande de todos. El Dios eterno entró en la historia como un hombre y más específicamente como un bebé. Esto escapa a todo nuestro entendimiento. No hay manera en que vos puedas comprender lo que sucedió esa noche. Sin embargo, si no te choca este entendimiento es porque Dios te ha provisto de fe. Solamente con la fe podemos entender algo como esto. Una fe que también te hace entender que ese bebé que nació aquella noche, creció, se hizo hombre, para morir colgado en una cruz. Y de esa manera salvar a los pecadores. Esa fe que ni siquiera es tuya, una fe dada por Dios. El nacimiento del Señor Jesús fue un hecho tan trascendental que fue determinado por Dios antes de la creación del universo. Y dice así la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este nacimiento entonces fue determinado por Dios antes de la fundación del mundo. Y fue anunciado a lo largo de la historia, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y te voy a leer solamente dos de las tantas profecías que figuran en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este niño, este hijo dado, es Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Malaquías, en el último libro de la Escritura, del Antiguo Testamento, dice en el capítulo 4, versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este nacimiento fue determinado por Dios antes de la fundación del mundo, fue anunciado, profetizado
en todo el Antiguo Testamento. Mientras tanto, Satanás trató de impedirlo a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, queriendo cortar esa rama, esa ascendencia que llegaría hasta Jesús. Y en Apocalipsis, en el capítulo 12, en una visión, Juan describe esto de una manera muy clara. Dice en el versículo 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. La mujer, que acá está nombrando, no es María, sino el pueblo de Dios, la Israel del Antiguo Testamento, que dio a luz a el Salvador, el Hijo. Satanás trató de devorarlo todo el tiempo. Y este nacimiento también fue anunciado, vos lo sabés, por ángeles a María y a José. Mateo y Lucas son los evangelistas que describen el nacimiento del Señor Jesús y lo hacen de una manera muy simple, muy sencilla, muy escueta, porque no tratan de explicar lo que es algo inexplicable, lo que no podríamos entender. Solamente relatan los hechos. Y Lucas específicamente dice en el capítulo 1 que él ha investigado todas las cosas desde su origen. Verdaderamente se nota en la descripción de Lucas que él investigó todo. Entonces aporta algunos detalles, algunos datos que son muy útiles para ubicar el nacimiento del Señor Jesús en el tiempo y en el espacio. Así que ahora te invito a que vayamos a conocer las circunstancias que rodearon el nacimiento del Señor Jesús. Vamos a tratar de ahondar un poquito entonces en la primera natividad, la primera Navidad. ¿Te parece? Vamos a leer el capítulo 2 de Lucas, los primeros 7 versículos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En aquellos días, dice, aconteció en aquellos días. ¿Cuáles días? Bueno, nosotros estuvimos estudiando sobre esos días. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, en el versículo 5, leemos: hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Bueno, y toda la historia de Zacarías la estuvimos estudiando. En los últimos días del reinado de Herodes, Herodes el Grande. Vos sabés que Herodes era un rey, el rey de no solamente de Judea, como dice en el versículo 5, sino de toda Israel. Él gobernaba sobre Israel y sobre Judá. Y no era judío, era idumeo, y verdaderamente era odiado por el pueblo judío. Sin embargo, él tuvo algunas luces y muchas sombras en su gobierno. Esas luces tenían que ver con construcciones muy monumentales, entre ellas el templo. Pero su maldad era muy grande y sobre todo en los últimos años de su gobierno llegó al extremo de mandar asesinar a su propia esposa y a varios de sus hijos. Esta situación y esta locura en que él se vio envuelto llevó a que ese gobierno en sus últimos años tuviera una crisis muy profunda y lo puso de muy mal delante del emperador.
Esto de que haya mandado matar a su esposa y a sus hijos fue algo que el emperador Augusto aborreció. Él le mandó una carta diciendo que era mejor ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Entonces, en estos años, en estos días, dice, aconteció en aquellos días, se refería a los últimos días del gobierno de Herodes. En esos últimos días, Herodes moriría un par de años después. En aquellos días, dice, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César era el emperador de Roma. De hecho, fue el más grande emperador de Roma. Augusto César no era su nombre, Cayo Octavio era su nombre, pero era su cargo. César quiere decir emperador, Augusto, bueno, Augusto quiere decir muy respetado, muy estimado, muy honrado. Este emperador entonces mandó a empadronar a todas las personas del imperio, el imperio romano, que habla de que todo el mundo fuese empadronado. En esa época se consideraba que el mundo conocido, era el imperio romano. El resto eran, bueno, bárbaros. Vos sabés que el imperio romano era un imperio conquistador, cada vez se iba extendiendo más. Esto hacía que constantemente hubieran guerras. De hecho, con Augusto se inaugura un tiempo de paz, que vos tal vez hayas escuchado nombrar, la Pax Romana, que duró bastante tiempo. Pero hasta ese momento las guerras habían hecho, bueno, justamente que las arcas del imperio decayeran mucho, y era necesario saber cuántos súbditos tenía este imperio con el propósito de cobrarles el impuesto. Entonces este censo tenía ese propósito. Además, no en Israel, pero en el resto del imperio, también se censaba a los hombres porque estaba vigente el servicio militar obligatorio. Entonces, a todos los que llegaban a determinada edad, los incorporaban al ejército. No así a los judíos, porque para ellos era aberrante. A lo que sí no se salvaban el pueblo judío era de pagar los impuestos. Entonces, en esos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y acá ya vemos la impresionante soberanía de Dios. Porque Augusto César estaba en Roma, sentado en su trono, pensando en la manera de recaudar más dinero. Jamás hubiera él imaginado que este edicto iba a hacer o obligar que José y María tuvieran que cambiar momentáneamente de domicilio, que tendrían que trasladarse de Nazaret a Belén, siendo que ella estaba embarazada. Él ni tenía ni idea de todas estas cosas. Pero Dios usó a este emperador pagano, idólatra, conforme a sus propósitos. Y esto nos hace realmente ver lo asombroso de la soberanía y de la sabiduría de Dios. Dios pone a los gobernantes, dice la Escritura, toda autoridad viene de Dios, y vemos cómo Él usa aún a estos gobernantes paganos. Y dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Vos fíjate qué buenos datos que proporciona Lucas. Entonces tenemos a Herodes gobernando Israel. Pero se nos aclara que Cirenio era el gobernador de Siria. El imperio romano, vos sabés que era muy vasto, muy grande, estaba dividido en provincias. Israel estaba dentro de la provincia romana de Siria. Y Cirenio había sido
una importante figura en el gobierno de Siria desde el año 12 antes de Cristo, pero fue nombrado gobernador específicamente de Siria en el año 6 antes de Cristo. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Cirenio fue gobernador de Siria a partir del año 6 antes de Cristo. En ese tiempo hubo un levantamiento en Israel de parte de un tal Judas. Y esto es lo que cuenta Gamaliel al Sanedrín cuando les recomienda, ¿te acordás en el libro de los Hechos? Cuando les recomienda que tengan cuidado en perseguir a los cristianos, ¿te acordás? En el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 37, dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este levantamiento de Judas fue alrededor del año 6 antes de Cristo. En los tiempos cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y dice que se realizó en ese tiempo. Pero nos dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Quiere decir que si fue el primer censo, hubo otro censo después. Fue el primer censo. De hecho, Augusto César había ordenado un sistema de censos. No un solo censo, sino un sistema periódico de censos. Y la historia y las evidencias muestran que se realizaron esos censos hasta muy entrado el siglo II, cada 14 años. Este primer censo se realizó siendo Cirenio, gobernador de Siria, y a partir de allí se hicieron cada 14 años. ¿Me seguís? Ahora, la evidencia histórica muestra que el segundo censo se hizo en el año 6 después de Cristo. El segundo censo fue en el año 6 después de Cristo. Si restás 14 años, entendemos entonces que el primer censo se realizó el 8 antes de Cristo. Entonces el primer censo, siendo Cirenio gobernador de Siria, comenzó en el año 8 antes de Cristo, pero en Israel se realizó siendo Cirenio ya gobernador a partir del año 6 más o menos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Es muy fácil de explicar. El censo, promulgado por el rey Augusto, comenzó en el año 8, pero las comunicaciones en ese entonces no eran como ahora, obviamente, eran mucho más lentas. A esto se le sumaba el hecho de que en Israel había como te acabo de explicar, un gran problema político. El rey Herodes estaba afrontando problemas internos y también que venían de Roma. Él tenía serios problemas para gobernar su región en ese tiempo. Y como si eso fuera poco, el pueblo judío era totalmente temeroso de los censos. Al pueblo judío los censos le provocaban un fuerte recelo. ¿Por qué? Bueno, la respuesta la vas a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y vas a ver que en sus últimos años el rey David ya estaba viejo y mandó a hacer un censo por su cuenta sin consultar a Dios. Y dice este versículo, Primera de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Satanás instigó a David a realizar un censo. Y dice el versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Desde ese tiempo en adelante, la palabra censo era una mala palabra para los judíos. Y ahora se los obligaba a ser censados. Entonces, con toda seguridad, el censo que promulgó el rey Augusto, el emperador Augusto, fue en el año 8, pero se tardó un par de años para que se realizara en Israel. Lo que no era raro, porque también en otros lugares, como en Egipto, ocurrió algo más o menos parecido. Hay evidencia que también se realizó el censo dos o tres años después de lo que el edicto mandaba. Entonces tenemos que situar este empadronamiento en Israel alrededor del año 6 o 5 antes de Cristo. Si bien había cierta flexibilidad, evidentemente se puso una fecha límite porque dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y si no hubiera habido una fecha límite, José no hubiera llevado a su esposa embarazada hasta Belén. Hubiera esperado, lógicamente, que si no hubiera habido problema, hubiera esperado que hubiera nacido el niño para después llevarlo. Pero evidentemente había una fecha límite donde debían ser empadronados. Entonces, dice que cada uno debía ser empadronado en su ciudad. José era oriundo, dice, era de la familia y de la casa de David. Y David había nacido en Belén, la familia de José era de allí. Y dice en el versículo 4, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Debía empadronarse allí. José dice, subió de Galilea, de Nazaret, subió hasta Belén. Belén estaba en Judea, una zona mucho más alta, más montañosa, por eso se habla de que subió. Ahora, la tradición siempre nos muestra a José y María avanzando en medio de los médanos del desierto. Sin embargo, toda esa zona es una zona de labranza, una zona verde. Ese camino, ellos evidentemente no pasaron por Samaria, tenían que hacer, si vos tenés más o menos el mapa en la cabeza, sabés que Nazaret está al norte, después viene Samaria y hacia el sur está Judea. Y sabés que los samaritanos y los judíos tenían malas relaciones, entonces los judíos evitaban pasar por Samaria, entonces daban una vuelta por lo que se llama la Transjordania, por el otro lado del Jordán, que era la región de Perea. Esa sí era una zona que tenía pasajes áridos, y había más o menos unos 140 kilómetros haciendo ese recorrido desde Nazaret hasta Belén, 140 kilómetros a pie, tal vez con un burro, con una mujer embarazada, probablemente en invierno, en época de lluvias, así que fue un viaje sumamente incómodo. Y dice que subió de Nazaret de Judea a la ciudad de David, que se llama Belén. Como te dije, Belén era la ciudad de David porque allí nació David. Belén significa casa de pan. Y ya vemos cómo todos los detalles concuerdan, porque el Señor Jesús es el pan que vino del cielo, y fue en Belén donde vino ese pan. Él dijo, lo leemos en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. El pan, dice que descendió del cielo, nació justamente en la casa de pan.
Y dice que subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Bueno, siempre es una pregunta que surge. ¿Por qué, siendo que estaba embarazada, tuvo que hacer semejante viaje? ¿No podría haberse quedado ella en Nazaret y José ir a empadronarse y cumplir con el edicto? Bueno, acá lo que leemos, que él subió para ser empadronado con María, su mujer. Por lo que leemos aquí en la Escritura, debían ser empadronados juntos, los dos, como esposos. Ahora, también hay otras circunstancias que tenemos que tomar en cuenta, y es el hecho de que María estaba muy mal vista por sus vecinos, por sus parientes. Eso es algo que también es fácil de entender. Ella, en el tiempo de los esponsales, cuando debía permanecer virgen, apareció embarazada. ¿Quién iba a creer que estaba embarazada por el Espíritu Santo? Esto daba lugar a chismes, habladurías, miradas, desprecio. Es claro que esa mujer no se iba a quedar allí sola, sin su marido, sin ningún apoyo, porque no vemos que haya apoyo de su familia para ella. ¿Cómo se quedaría en ese lugar tan hostil? José no iba a permitir que se quede sola ella así. Y también vemos en esto cómo Dios no solamente utilizó a un monarca, a un emperador pagano, sino también a las viejas chismosas de Nazaret. Todo para sus propósitos, para sus planes. Seguramente tampoco José se querría perder el nacimiento de su hijo, de su hijo adoptivo, siendo que un ángel se lo había anunciado. Pero más allá de que este nacimiento hubiera sido, que este viaje hubiera sido ocasionado por los chismeríos de las viejas de Nazaret, o porque María debía obligadamente empadronarse, el hecho de que María tuvo que viajar sí o sí, el hecho determinante es que así lo decían las Escrituras. Era en Belén donde debía nacer este niño. Dios así lo había determinado. La profecía de Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén Efrata, en la pequeña Belén, iba a nacer el guiador de Israel, el Señor de Israel. Y no podemos tampoco descartar que José y María, siendo devotos judíos, habiendo recibido el anuncio del ángel, probablemente ellos conocían esta profecía y entendieron tal vez que así debía ser la voluntad de Dios y voluntariamente también se encaminaron hacia allá. Nos declara Lucas que María estaba desposada todavía con José. Dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Desposada quiere decir que estaba en el periodo de los esponsales. José y María todavía no habían tenido relaciones sexuales, tenían esa relación de novios todavía. Y nos cuenta Mateo, el versículo 25 del capítulo 1, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció quiere decir no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta después que nació su hijo. Ahora bien, el versículo 6 dice, y aconteció
que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Acá también el imaginario popular nos hace pensar que María y José llegaron justo a Belén en el momento en que María iba a dar a luz. Sin embargo, acá nos dicen otra cosa. Dice que estando ellos así, ya estaban ahí cuando se cumplieron los días de su alumbramiento. Ya estaban en Belén, llegaron con tiempo. No nos dice cuándo, pero probablemente unos cuantos días antes hayan llegado a Belén. Y esto es muy coherente si pensamos que José, determinado por Dios como el cuidador de María, él habrá tenido su responsabilidad como para no llegar a último momento. Estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y qué tremendo, ¿no? Cuando dice se cumplieron los días de su alumbramiento, porque en un sentido está hablando del embarazo natural. Se cumplieron los 9 meses de embarazo normales, como para dar a luz, pero en un sentido más profundo, se cumplieron los días de su alumbramiento determinado por Dios antes de la fundación del mundo. Como nos dice Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se cumplieron los 9 meses, sí, pero también se había cumplido el tiempo establecido por Dios. La voluntad de Dios es perfecta y se cumple. Y el versículo 7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vos fíjate con qué simpleza, con qué pocas palabras Lucas describe este acontecimiento extraordinario por donde lo mires. Simplemente él dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Como decíamos hoy, no hubo ángeles. Después los ángeles se va a ver cuando se lo anunciaron a los pastores, pero en ese momento no hubieron ángeles. No hubo ningún tipo de pompa, no sonaron trompetas. No se escuchó una voz del cielo, como cuando el Señor se bautizó. Simplemente un bebé saliendo del vientre de su madre, un niño viniendo al mundo. Solamente que ese niño era el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ese bebé era el Salvador del mundo. Y así lo describe Lucas. Y dio a luz a su hijo primogénito. No había tíos, no había abuelos, no había vecinos, no había amigos. Nadie estaba esperando afuera el nacimiento. En el mayor anonimato, el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, había entrado al mundo. Dios eterno entrando en la historia. Sucedió. Así pasó. Y fíjate que Lucas aclara, dio a luz a su hijo primogénito. Esto da a entender claramente que él es el primero de los hijos. Primogénito quiere decir eso, primogénito. Si hubiera sido el único hijo, la palabra es unigénito. Pese a que la Iglesia Católica lo niegue, Jesús tuvo otros hermanos, medios hermanos, solo de parte de la madre. Se los menciona en muchos pasajes del Nuevo Testamento y específicamente en uno se nos menciona por nombre. Dice Mateo 13, versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están
todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Hermanos y hermanas tuvo Jesús, medios hermanos, para ser sinceros. María no permaneció virgen, como la Iglesia Católica lo asegura. Y Lucas solamente nos brinda, con estas palabras, los detalles de ese nacimiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Según estas palabras que leemos, nos preguntamos, ¿estaban José y María solos cuando María dio a luz? Y es una posibilidad, puede ser. Acá leemos, si somos literales, que María dio a luz a su hijo primogénito y que ella misma lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Puede ser. Pero también tenemos que decir que puede no ser, porque la Escritura utiliza esta manera de hablar también cuando alguien da instrucciones a otro para hacer algo. En muchos pasajes leemos esto y voy a dar algunos ejemplos para que entiendan lo que te estoy diciendo. En Marcos 15, versículo 15, y te estoy dando ejemplos porque esto es algo muy repetido. Marcos 15:15 dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Según esto, Pilatos fue quien soltó a Barrabás, quien entregó a Jesús y quien lo azotó. Pero nosotros sabemos que no fue él personalmente, que él dio instrucciones, que él dio órdenes para que esto se realizara. Otro ejemplo te doy, Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No fue Herodes quien lo hizo. Él dio instrucciones a otros para que lo hicieran. De la misma manera podemos inferir, o no, pero es una posibilidad, de que María dio instrucciones a otro para que le pusiera los pañales al bebé, para que lo envolviera en pañales y para acostar a un pesebre. Puede ser al mismo José o alguna otra mujer que estuviera allí. Entonces no es determinante este pasaje en que estaban solos María y José, aunque es posible. Dice que lo envolvió en pañales, en realidad eran tiras de tela en que se envolvía al bebé bien ceñido, bien ajustado, aún las piernitas y las piernitas bien tiesas. ¿Viste como Baki? ¿Recordás el dibujito de Baki? Estaba envuelto, bueno, esa era la manera en que se envolvía en pañales y se dejaba el nene con las piernas bien extendidas, seguro, calentito y seco. Bueno, y lo que viene ahora, la frase que viene ahora, realmente da lugar a que el imaginario popular también complete los detalles que no se dan en el texto. Porque dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando leemos pesebre, enseguida lo asociamos con un establo. Ahora, para tener una idea bien clara de lo que este pasaje quiere decir, tenemos que entender lo que era un mesón. El mesón, o posada, era una edificación dedicada obviamente a recibir pasajeros. Entonces, la construcción, en realidad, esto era algo muy común en las casas de Israel, se construía alrededor del patio interno. Entonces, este era un edificio construido
en los 4 costados, apuntando todas las puertas hacia el patio interno, ¿se entiende? Un edificio de 2 pisos, donde en el piso superior estaba dividido en habitaciones donde dormían los viajeros, y el piso inferior era donde se ponían a los animales de carga, a los animales que traían los viajeros, y también donde dormían los sirvientes. Entonces, algunos entienden que no había lugar en el piso superior. Belén era un pueblo pequeño, no habría muchos mesones. No había lugar en el piso superior, entonces debieron ocupar el lugar donde estaban los animales. Algunos comentaristas entienden que allí fue donde María dio a luz a su hijo, en ese lugar donde se cuidaban, se guardaban los animales de los viajeros. Hay otros estudiosos que van un poquito más lejos y dicen que tampoco había lugar allí, porque también esa parte correspondía al mesón. Entonces que alguien les indicó una cueva. Las cuevas también eran usadas para guardar animales. De hecho, muchas personas hacían de esas cuevas su primera vivienda y después iban añadiendo habitaciones para vivir. O sea que las cuevas eran usadas, muy usadas en ese tiempo. Entonces alguien le indicó una cueva que era utilizada para guardar animales, y en ese lugar entonces entienden algunos estudiosos que fue donde nació el Señor Jesús. En Belén, hoy día, hay una cueva donde se edificó hace muchos siglos una capilla, y que todos los años reciben miles de visitantes porque aseguran de que ese es el lugar donde nació el Señor Jesús. ¿Por qué no había lugar en el mesón? La explicación más popular es que había mucha gente en Belén que venían a empadronarse, y por eso ocuparon todas las habitaciones del mesón. No había lugar para María y para José. Sin embargo, tenemos que entender algo. Los judíos eran personas que veían como un alto honor recibir visitantes. Eran muy buenos hospedadores. Entonces causa extrañeza de que el mesón estuviera lleno de judíos, siendo que, el judío normal recibe de buen grado a los viajeros. Lo más seguro es que el mesón estuviera lleno de los funcionarios y de los soldados que venían a hacer el censo. Soldados y funcionarios romanos que eran repudiados por los judíos. Ningún judío iba a recibirlos en su casa. Entonces ellos se veían obligados a ir a pernoctar al mesón. ¿Vos te acordás lo que le dijo Pedro a Cornelio y a su familia cuando Dios lo mandó a que vaya a predicarles el Evangelio? ¿Te acordás lo que les dijo? Mirá, en Hechos, capítulo 10, versículo 28, dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces, evidentemente el mesón estaba lleno de romanos, funcionarios que venían a realizar el censo. Cuando leemos este pasaje, y hay muchos estudiosos, comentaristas, que están de acuerdo entonces en que María y José tuvieron, o María mejor dicho, dio a luz a su hijo primogénito
en un establo sucio, maloliente, o en una cueva, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sin embargo, también hay otra forma de ver las cosas. Como te decía, para los judíos era un honor recibir visitantes y un deshonor no hacerlo. José era de la casa y la familia de David. Él en realidad lo que hizo es venir a su pueblo de origen. Para algunos comentaristas resulta imposible pensar que viniera alguien de la familia de David a Belén y que no hubiera nadie que lo reciba. Aunque no lo hubieran conocido, él diciendo, bueno, yo soy el hijo de tal y el nieto de tal, siendo los judíos tan hospedadores, entienden estos comentaristas, debe haber habido siempre alguna familia que los hubiera querido recibir. También les choca a estas personas pensar que las mujeres, que son siempre solidarias con una embarazada, mucho más las mujeres judías. Es raro pensar en que todas las mujeres de Belén serían tan desalmadas como para no atender a una mujer encinta. Ahora, nosotros leemos que no había lugar para ellos en el mesón. Y la palabra que aquí se utiliza es pandoqueión. ¿Cómo es? Pandoqueión. Mañana acordate de pandoqueión y vas a poder usarla para hacerte el culto, ¿de acuerdo? Pandoqueión significa mesón. Es el lugar donde se recibía. Pandoqueión es una palabra compuesta que quiere decir pan, todos. Doqueión, recibir a todos. Digamos, el pandoqueión era el lugar donde se recibía a todos los viajeros, a cualquiera. El mesón, la posada. Pero la palabra que aquí se utiliza no es pandoqueión, sino cataluma. Cataluma se traduce en otras partes como aposento. Pandoqueión es el mesón, la posada. Cataluma se traduce como aposento. Ahora, yo te decía que el pueblo de Israel es un pueblo muy hospedador. Y es interesante saber cómo ellos construían sus hogares. El hogar de un habitante normal de Israel constaba de una sola habitación. Los que tenían dinero no. Nosotros leemos, por ejemplo, que los sumos sacerdotes tenían una casa con un patio interno, con muchas habitaciones, pero las personas normales, comunes, humildes, tenían una casa que era una sola habitación larga y que tenía 2 niveles de suelo, un nivel un poco más alto y un nivel más bajo. ¿Te imaginas esto entonces? Bueno, no tan grande como esto, pero una habitación larga donde tenía una parte bastante más grande de un suelo más alto y el otro más bajo. Vos entrabas a la casa por esta parte más baja. Subías una escalinata, una pequeña escalera, y pasabas a la parte más alta, donde la familia transcurría su vida cotidiana. Comían, cocinaban, dormían en toda la habitación. En la parte baja, que también formaba parte de la casa, a la noche se hacía entrar a los animales. El burro, la vaca, algunas ovejas, la hacían entrar.
con el propósito de que no se las roben en primer lugar, y también con el propósito de que proporcionaran calor al resto de la vivienda. Entonces vos entrabas a esta zona baja, subías a la escalera y llegabas a la zona de estar de la casa, y en la parte bien cercana a la parte baja, pero en la parte alta, se hacían dos grandes agujeros donde se ponía la comida y la bebida de los animales. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Entonces la vaca a la noche se despertaba, tenía hambre, iba y metía el hocico en ese agujero donde estaba la paja y la comida. Tenía sed, iba y bebía de ahí. A la mañana lo primero que hacían los judíos, antes que cualquier otra cosa, era sacar a la vaca, al burro, y llevarlo afuera. No podían pensar en dejarlos adentro. De hecho, vos fijate, acordate de ese episodio cuando el Señor Jesús libera a una mujer en sábado, ¿te acordás? Que le recriminan, ¿cómo vas a hacer ese trabajo en sábado? Le dicen, ¿te acordás o no te acordás? Y el Señor Jesús, Lucas 13, dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, del lugar que le estoy describiendo, y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Él está diciendo, a mí me recriminan por haber desatado a esta mujer, y todos ustedes, lo primero que hicieron cuando se levantaron es desatar al asno, a la vaca, todo y llevarla afuera. Entonces, ustedes hicieron eso y a mí me recriminan haber desatado a esta mujer. Ninguno se quejó por eso, porque todos lo habían hecho, porque era lo que todos hacían, porque nadie iba a dejar al animal adentro durante el día. Esta era la costumbre en Israel. Así era entonces la casa de los habitantes de Israel, de la gente común, humilde. Pero como eran muy buenos hospedadores, la mayoría de las casas tenía un anexo, otra habitación afuera de la casa, podía ser al lado, a continuación, o arriba de la casa, en la terraza, dedicada solamente para los huéspedes. Es lo que se conocía como la habitación del profeta. Esto era así desde la historia de Israel. Vos fíjate, por ejemplo, en Primera de Reyes, ¿te acordás la historia de Eliseo? Que una mujer lo hospeda y se muere el hijo, ¿te acordás? Entonces dice en capítulo 17, versículo 19, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ese aposento que estaba a continuación de la casa, al lado de la casa o arriba, es lo que se llama cataluma. Muchas o la mayoría de las casas de Israel tenían esa cataluma, el lugar para los huéspedes. ¿Me seguís? ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Cuando el Señor Jesús se reunió con sus discípulos en la última noche, lo que conocemos como la última cena, ¿dónde se realizó? En un aposento alto, en una cataluma. Dice en Lucas 22, 10 al 12, él le dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento, cataluma, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparado allí. Un aposento arriba de la casa, un aposento alto, una cataluma. Entonces, con esto que les estoy diciendo, hay intérpretes, eruditos, estudiosos, que interpretan que José llevó a María unos días antes a Belén, no a último momento como padre responsable,
Y cuando llegó allí, hubo una familia dispuesta a recibirlo. Pero como no tenía lugar en la Cataluma, porque Belén estaba llena de gente verdaderamente, de judíos que venían a empadronarse, la Cataluma, el aposento dedicado a los huéspedes, ya estaba ocupado. Entonces estas personas les brindaron el lugar donde ellos vivían. Y José y María, entonces pudieron permanecer bajo ese techo en el lugar donde habitualmente entraban los animales. Y el pesebre era uno de esos agujeros donde yo les digo que se ponía la comida de las bestias. Es muy posible que el Señor haya nacido en un establo. O tal vez haya nacido en el lugar donde correspondía a los animales dentro de la casa de uno de los habitantes de Belén. No tenemos que hacerlo más pobre de lo que la Escritura dice. Pero el hecho es que el Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino en la más humilde de las condiciones. Al mundo vino, pero el mundo no lo recibió. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Él en su nacimiento no estuvo en una cuna de oro siendo el Rey de Reyes. Su cuna fue el comedero de un animal. Y la pregunta es, ¿qué habrá pensado María esa noche? ¿Te acordás cuando el ángel la visitó y le dijo, literalmente, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres? Y allí estaba esta mujer, la más bendita de todas, favorecida por Dios, dando a luz en un lugar destinado a animales. Porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el lugar de huéspedes. O en una habitación. Ese ángel le dijo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y allí estaba su hijo, durmiendo en un comedero de animales. ¿Qué habrá pensado verdaderamente María esa noche? El hecho es que el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, había venido al mundo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero no tenemos que quedarnos con eso, porque sabemos que el mundo rechaza al Señor. Dice la Escritura que el mundo odia al Señor. No podemos esperar otra cosa del mundo. El Señor vino al mundo, Dios se hizo hombre y el mundo desaprovechó esa oportunidad. Pero Dios proveyó a ese niño por nacer de lo principal. Lo rodeó de amor. Él proveyó a ese niño de José y de María. Ellos eran la provisión de Dios para ese niño. José y María eran los encargados de cuidar con amor, con celo a ese niño. Ellos lo envolverían en pañales. Tal vez José o María preparó amorosamente la paja en ese lugar de animales para que ese niño durmiera cómodo. Y ellos
defenderían a este niño aún del mismo Herodes que intentaría matarlo. Dios rodeó a este niño de todo lo que necesitaba, del amor de sus padres, del cuidado de sus padres. El mundo se perdió la oportunidad. El Salvador del mundo vino al mundo y estaba durmiendo en un bebedero de animales. Así fue entonces el nacimiento del Cristo. Amén.